Hola, Hola, ¿cómo pues estás? Buenos es un días. placer. Gracias. Estamos ahorita con la primera entrevista de Ana María. Ella se llama Laura, escuchen bien, Laura Elena. Todos le han dicho toda su vida a Lorena, pero ella es Laura Elena y es algo que vamos a empezar por ahí. El nombre. ¿Qué tan importante ha sido el nombre en tu vida? Pues bastante, ha sido muy determinante porque pues creces en una dualidad de nombres, ¿no? De repente alguien te dice Laura o te dicen Laurita y de repente para todos los demás eres Lorena. En la familia realmente nadie me conoce como Laura, sino Lorena, porque mi abuelita quería que yo me llamara Lorena. Y mi mamá le dijo que no, que de ninguna manera me iba yo a llamar Laura Elena. Y la respuesta de mi abuela fue, ponle como quieras, para mí es Lorena. Y se quedó en Lorena. E incluso puedo yo hablarles a mis primos y decirle, hola, ¿cómo estás? Habla Laura. Y me dicen que Laura, tu prima. ¿Qué prima? Lorena. Ay, qué hubo, Lore, ¿cómo estás? ¿No? ¿Por qué me dices así? Entonces, pues es bonito, pero también cuando eres chica te confundes. Claro. Hay mucha confusión por lo mismo, pero bueno, creces con ello, ¿no? Y te acostumbras. Bueno, pues hoy vamos a conocer la historia de Lorena y de Laura, las dos en una. Y pues cuéntame, vamos a empezar por el principio. Algo que te haya llenado de amor en tu infancia, de a lo mejor una clave que digas, por ahí empezó el problema o por ahí empezó una solución. Cuéntame un poco sobre tu vida. Bueno, fue un poco difícil porque lamentablemente no todos nacemos o crecemos en un ambiente familiar óptimo. Fuimos una familia disfuncional, pero pues no sé, hasta la fecha yo nunca supe ni he sabido por qué había cierto rechazo de mi mamá, ¿no? Toda la vida. Entonces ejercía muchas comparaciones entre mi hermana y yo y había mucha disputa ahí, ¿no? Y bueno, la cuestión fue que mi papá se fue de la casa cuando yo tenía 9 años y pues ahí empezaron a cambiar muchas cosas en la casa y pues no fue muy agradable, sufrí muchos golpes, muchos maltratos verbales, sobre todo eran verbales de parte de mi mamá. Los hermanos participan, dicen cosas, porque pues no hay un respeto. ¿Hermanos hombres, hermanos mujeres? Una hermana y un hermano, ¿no? Mayores que yo. Y entonces pues te empiezas a crecer en una disfuncionalidad que no sabes para dónde estás. El único lugar que para mí era mi refugio era vivir con mis abuelos. Entonces, mañosamente, como mi abuelo era médico, pues yo me procuraba enfermarlo más seguido para que me mandaran a casa de mis abuelos, donde crecí la mayor parte del tiempo. Y pues bueno, en el 70 muere mi abuelo y se me descompone más el mundo, ¿no? Entonces tengo que regresar a casa de mi mamá. Y para esto hubo un tiempo en que estaban tan mal las cosas que a los 11 años me fugué de mi casa. No me digas sí, eso. Sí, me fui a los 11 años de mi casa, con una persona que me ayudó en ese momento, que después de muchos años me casé con él, pero no fue lo más adecuado, fue un matrimonio muy, muy malo. Ok, pero a los 11 años te fugaste con alguien de qué edad? Él tenía 17 años, ¿no? Pero me ayudó para salvarme, para rescatarme de todo lo que pasaba en la casa. ¿Crees que fue buena decisión en ese momento? Para mí sí. Para mí sí, o sea, de eso nunca me he arrepentido de haberme ido y pues sí he pensado, ojalá y no me hubieran encontrado, francamente, ¿no? Porque yo no era feliz en la casa de mi mamá y con mi mamá menos. Entonces, me encuentran y me internan 3 años en Monterrey. Mi papá con la ilusión de que yo entendiera mi castigo y regresara pronto, pero no, me quedé los 3 años en Monterrey porque pues yo no quería estar con la familia. ¿Regresaras a dónde? ¿De dónde a la eres Ciudad tú? de México. O sea, yo nací en la Ciudad de México y me internaron en Monterrey. Entonces, pues si te das cuenta, desde muy niña estás en una disyuntiva de vida, ¿no? O sea, no hay un mundo concreto para ti porque no tienes un lugar en ningún lado.
estás aquí, estás allá, estás tratando de sobrevivir. Sobrevivir en un internado no es fácil, es muy duro, es muy duro. Y bueno, según yo entendí mi lección y todo el rollo, que hasta pensé en ser monja, ¿no? Para limpiar mis culpas, porque O sea, te ¿creías sientes, que era sí, tu yo culpa? por supuesto, siempre te hacen sentir culpable, ¿no? O sea, cuando tú te vas de tu casa y generas ese caos dentro de tu familia, tú no estás consciente de ello. Tú, hasta ahora que ya eres grande, que sabes de secuestros y sabes de ese tipo de cosas, ves el drama que se vive en una familia. En ese tiempo mi familia lo vivió y obviamente pues tanto yo como por la religión y las costumbres y demás te crean el hábito de la culpabilidad, ¿no? Entonces creces culpable, creces pues tratando siempre de complacer a los demás para que vean que sí eres buena, que sí eres linda, que te mereces que te quieran, que te mereces esto, que te mereces lo O sea, otro, ¿no? cumplir las expectativas de De todos los los demás. demás, pero tú no, No, no ser feliz. no, no, porque te la vives complaciendo a los demás porque tienes que limpiar tus culpas, ¿no? Entonces yo decido a los 14 años, casi 15, pues convertirme en religiosa. Y mi papá me dijo, no, de ninguna manera, estás loca, ¿cómo te vas a salir de ahorita de la escuela para convertirte en monja? No has vivido nada. Y yo pues necia que quería ser monja y me dijo, pues te vas a ir de cumpleaños, te vas a ir a Europa con tu tía y tu prima y a ver si A ver si viendo conoces a algo de alguien. vida pues cambias de Algo decisión. bonito. Y pues sí, sí, Dijiste, sí. ay, no, sí, no quiero ser monja. Cuando, Es lo que me voy a perder. cuando llegamos a Inglaterra, después de 1000 cosas, de pasar por Italia y aprender muchas cosas de historia y arte y todo lo que a mí me encantaba, pues descubres, llegas a Inglaterra en el tiempo del hipismo y digo, no, pues no, yo no quiero ser monja, yo quiero ser hippie. Entonces, pues cambia toda la dinámica. Terminó la escuela en Monterrey, regresó a la Ciudad de México. En ese tiempo es cuando fallece mi abuelo. Yo llego de Monterrey, llego a vivir con ¿Ya mis cuántos abuelos. años tenías ahí? 15. Ya tenía los 15, pero fallece mi abuelo, entonces me regreso a vivir con mi mamá, ¿no? En ese tiempo, pues las cosas seguían igual con mi mamá, era una temática muy especial porque era muy particular, o sea, de repente me decía comentarios de, tú me odias, ¿verdad? Y yo decía, pues que es el odio, ¿no? Y cosas así, o sea, un daño verbal continuo, ¿no? Entonces en eso, pues viene la oportunidad de estudiar, yo quería estudiar idiomas, ¿no? Para poder ser una traductora intérprete, que era lo que a mí me gustaba, hubiera hecho. Pero no, mi mamá me dijo que no, que definitivamente no se trataba que estudiara lo que yo quisiera, sino lo que se tenía que hacer. Entonces me mete de secretaria. Ah, no, pues. Entonces, Bueno. pues yo no quería ser secretaria, pero bueno, fue lo que me dio, lo que hice. Y en ese tiempo, dentro del lugar donde vivíamos, conocí al que fue el amor de mi vida. Y soy novia de él 2 años, y con la ilusión de que me fuera yo a vivir a Canadá, pues esto no se dio. Y por alguna razón terminamos y me caso con el hombre con el que me había yo ido de la casa a los 11 años. Ese hombre vivía en la Ciudad de México. Sí, sí, también era conocido de la casa y pero era buena persona, era una buena persona. Aparte yo pues era mi salvador, por así decirlo. Sí. Déjame decirte que en ese tiempo cuando yo me fui de la casa con él, aunque hubiera sido pues la niña y el muchacho, nunca hubo nada entre nosotros. O sea, él fue muy respetuoso, no pasó nada, pero pues obviamente al encontrarnos, a él lo meten a la cárcel, obviamente Porque usted tenía 17. Porque él tenía 17, cumplió los 18, entonces ya como adulto lo sentenciaron y pues le dieron cárcel. O sea, tus papás lo metieron, tu mamá. Pues sí, porque pues fue todo un caso en México, porque además mi papá tenía relación con el presidente Miguel Alemán.
Y entonces pues me buscaron por todo el país. Y al saber que pues este muchacho pues me había ayudado y todo, pues lo metieron a la cárcel. ¿Y cuánto tiempo estuvo él en la cárcel? Estuvo relativamente poco tiempo, como 5 o 6 meses. Pero pues a mí al llevarme interna y todo se pierde toda la relación. Y después de unos años por una conocida vuelve a entrar en contacto y pues me pregunta cómo van las cosas en tu casa y pues todo sigue igual y me propuso pues te casas conmigo y te saco de tu casa y yo dije sí. A pesar de haber vivido 6 meses en la cárcel, todavía tenía la ilusión de verla y casarse con usted. Ajá. ¿Pero usted lo amaba o nada más lo veía como ese salvador? Yo lo quería como lo que era, ¿no? Como la persona que me había rescatado cuando yo lo necesitaba a los 11 años. O sea, estaba yo muy confundida. O sea, sí sabía yo que quería mucho a mi novio, pero pues también yo tenía una necesidad por irme de mi casa. O sea, la verdad, yo quería pensar o pensé que habría una vida mejor en cualquier otro lado, ¿me entiendes? Que pudiera yo ser yo, desenvolverme yo, realizar y convertir mis sueños en realidad. Nunca mis sueños fueron ser madre y tener hijos y todo el rollo, pero en eso caí, ¿no? Entonces me caso, fue un mal matrimonio desde el principio. Me imagino que él en el fondo tenía rencor hacia mí porque pues, había estado en la cárcel o a lo mejor quería de cierta forma desquitarse o era narcisista y yo no lo sabía, o psicópata y yo tampoco lo sabía, porque todo esto te vienes enterando mucho tiempo después que empiezas a leer, porque la conducta de una persona es así. Claro, y todo no era el rollo. normal que a lo mejor él tuviera interés en usted cuando usted tenía 11 años, tal vez. Exacto. Y a lo mejor no lo notó en su momento por la necesidad. Exactamente, pero además pues éramos muy jóvenes los dos y no teníamos, ni él tenía tanta maldad adentro como yo tampoco, éramos muy inocentes. Pero bueno, total, sufrí maltrato de todos aspectos, físico, verbal, económico. Siempre me tuvo limitada, nunca había dinero en casa, siempre estaba yo encerrada, siempre tenía yo que estar oculta y por situaciones de la casa, cuando él me conoció de la situación de cosas que pasaban en mi familia con mi mamá, pues él tenía la onda de que yo no podía estar donde estuvieran los amigos de mis hijos porque iba yo a estar loqueando, ¿no? Entonces, pues tenía yo que estar encerrada. O sea, ya tenía hijos y seguía viviendo esa situación. Sí, porque cuando estás en una relación, cuando es así de tóxica y tú no tienes bien cimentadas tus cosas desde la infancia, no te enseñaron a tener autoestima, no te enseñaron a diferenciar el bien del mal, no te enseñaron con ejemplos, nada, ¿me entiendes? Entonces, pues creces como un animalito. La verdad, creces como animalito, aunque vas a la escuela y aunque te documentas y todo, estás muy vacía por muchas cosas adentro. Pero usted me comenta, o sea, su papá tenía relaciones con gente importante, o sea, tenían un estatus socioeconómico alto. No, o sea, no, fíjate que no fuimos clase media normal, una clase media normal, pero sí un poquito más pudientes que tal vez un poquito más abajo, ¿no? Era mucho, para mis papás era muy importante las apariencias. O sea, a lo mejor mi papá hacía un esfuerzo el triple, pero que estuviéramos un poquito más arriba que los demás. Yo me acuerdo que dentro del lugar donde vivíamos fuimos de los primeros que tuvimos televisión a color, de los primeros que tuvimos lavadora y secadora en casa. Cosas así, mi papá procuraba que estuviéramos bien. Pero cuando termina la relación con mis papás, pues se viene la pobreza y de repente comías y de repente no comías. Y ese patrón me lo llevé a mi matrimonio con una persona que de repente comíamos, de repente no comíamos. Y siempre estás sumergido en un mundo en el que tú quieres salir, pero no puedes porque estás con una persona violenta. Entonces aprendes a sobrevivir en esa violencia y pues tratas de ser lo mejor con tus hijos. Era yo la alegre, la que ponía el granito de más, la que hacía cosas escondidas para que comieran mejor y cosas así, como hacer gelatinas, vendí zapatos, gelatinas, pasteles, comida, ¿qué no vendí?
ropa, O sea, todo. trabajaba, pero a escondidas. A escondidas, porque él decía que mis trabajos de sirvienta de nada servían, pero comíamos, porque él me daba 20 pesos de gasto o 60 pesos de gasto. Para una familia de 6, pues no comes. O sea, usted tuvo 4 hijos. Ay, Dios mío. Ajá, pero pues tampoco era una cuestión, híjole, son cosas muy íntimas, pero las tengo que decir porque hay mucha gente que está envuelta en este sistema de maltrato y que no te das cuenta que puedes salir, porque no tienes nada para salir, no tienes dinero. ¿Cómo te mueves con 4 hijos? ¿Cómo te mueves? ¿Qué les vas a dar a esos niños si te vas? Si te mueves, ¿qué les vas a dar? Si ya ahí dentro de una casa donde se supone que hay un hombre, no debe de faltar nada, no debe faltar escuela, no debe faltar ropa, no deben faltar cosas. Y él no era un proveedor. Entonces, no era un proveedor, no pero, era un buen era proveedor. machista, que no dejaba que usted Exacto, trabajara, que exacto. usted hiciera lo suyo. Exacto. Entonces, cuando alguna vez, hubo una época en que me fue muy bien, porque él se iba a trabajar cuando yo me embarazo de mi último hijo, siempre eran cosas obligadas, siempre fue un sexo obligado, siempre fue violento en todos aspectos. Entonces me embarazo de mi 4.º hijo y por cuestiones, no sé si de Dios o lo que sea, yo no me entero del embarazo hasta que tengo 5 meses. ¿Me entiendes? Entonces, de todos modos, si hubiera tenido, lo hubiera sabido al mes, no lo hubiera abortado porque era un cachito mío, ¿no? Pero nace el día del terremoto, nosotros nos separamos, nos separamos, me voy a vivir con mi mamá porque pues era mi única opción, con 3 hijos, embarazada, y me voy a vivir con mi mamá. Medio en el estire y el afloje de toda la vida, pero pues me apoyaba. O sea, nace en el 85, ¿nació el mero día? Nació 3 horas antes del terremoto. Dios mío. 3 horas antes del terremoto. Eso estuvo muy curioso porque cuando me llevaban ya de terapia intensiva, que te llevan a tu cuarto, me van sacando del elevador justo cuando empieza el terremoto. Entonces, la mitad de la camilla está en el elevador y en el pasillo la otra mitad. Y entonces las puertas se azotaban. Ay, Dios, y yo tratando de detener el suero. ¿Fue cesárea? ¿Fue natural? No, fue natural. Gracias. Mis 4 hijos fueron naturales. Pero, pues imagínate el terror. Yo nada más veía cómo se cuarteaban paredes y yo sola ahí en el elevador. ¿Y buscando dónde? Y pues el bebé en el cunero, ¿no? Ay, Dios. Entonces, ya que pasa el terremoto, ya llega el camillero y perdóneme, si no, pues son unos desgraciados, ¿cómo me dejan aquí? Si se cae el elevador me voy para abajo y bueno, total, ¿no? Ya después sufrimos toda la tragedia que había pasado. Sí estuvo presente el papá de mis chiquitos, cuando supo que ya tenía que irme al hospital, pues fue por mí a casa de mamá y nos fuimos al hospital y pues ya nació el bebé. Y él en ese tiempo trabajaba en Televisa, fíjate lo que son las cosas. Entonces cae Televisa y como no era un buen proveedor y tenía un trabajo pues relativamente fijo, entonces pues dijo, no voy a sacar el dinero que estoy ganando en Televisa para que cuando nazca el bebé pues tenga yo dinero para pagar. Imagínate nada más la situación, ¿no? Entonces se cae Televisa. ¿Y ya? Y no hay dinero. Y ya no hay dinero. Y ya no hay dinero para sacar a la mujer de ahí. Entonces, entre toda la familia empiezan a juntar dinero para poderme sacar. Y me estoy 3 días de más en el hospital para que me pudiera yo salir de ahí. Salí más cara que nada, pero bueno, ya por fin salí. Y sigo viviendo con mi mamá y pues a él le ofrecen, te digo, ya no vivíamos juntos, le ofrecen el trabajo en Cancún, y pues me habla y me dice, pues una oportunidad, y que por los niños, y que no sé qué, que no sé cuánto, y yo dije, bueno, pues al fin lejos de mi mamá y en otro lugar. Ay, y otra vez a oír de la mamá y con él mismo. Y con él mismo. Entonces, pues bueno, esos 10 años con él fueron los peores, porque pues ya cuando ellos logran tenerte apartada de tu familia, de toda tu gente, pues es cuando ellos se desatan, ¿no?
Pero siempre tuve una actitud buena, siempre fui positiva, siempre supe que en algún momento podría llegar algo bueno para mí. Y pues yo cuando las hijas crecieron y se fueron de la casa, ninguna las vi casarse como me hubiera gustado que se casaran. Me lo han reclamado, obviamente, ¿no? Porque pues no se merecían muchas cosas que vivieron, muchas carencias, muchas tristezas, pero pues para mí lo importante era eso, porque por ejemplo, él sabía que yo había sufrido mucho la ausencia de mi papá y me decía cada vez que yo trataba de poner hasta aquí, si ya no más y no sé qué. Claro, lo que tú quieres es que crezcan tus hijos traumados como tú sin padre, que no sé qué. Y tocaba mis cosas, entonces mis fibras más sensibles. Entonces, pues caes y caes porque viene, primero te ruegan, luego primero te piden perdón, luego te ruegan y tú te mantienes y entonces ya vienen después las amenazas y terminas regresando siempre por amenazas porque no ves la luz. No has descubierto todavía hasta dónde está la luz al final del túnel, ¿no? Y tienes que estar hasta abajo. Cuando ya no puedes más, cuando de veras lo único que piensas es me quiero morir porque ya no tengo más para dónde correr, te das cuenta que siempre hay algo, siempre llega la persona adecuada que te da la palabra adecuada y te hace ver que hay una vida que te puede estar esperando, ¿no? Eso fue una amiga muy querida que no se terminó la relación, pero simplemente cada quien hizo su vida, pero yo creo que ella llegó en el momento que necesitaba yo que llegara. Me vi muy mal de salud, me dijeron que tenía que operarme de inmediato, se lo comenté a este hombre y me dijo que no tenía permiso para operarme. Entonces yo me armé de valor y le dije, pues, no te estoy pidiendo permiso, es mi vida lo que yo tengo que ver. Y me fui a operar sola y a partir de ese momento yo decidí dejarlo, porque estaba para mí más comprobado que pasara lo que pasara, él iba a ser indiferente ante mí, él siempre me iba a maltratar, siempre con hijas, sin hijas, con hijos, sin hijos, siempre iba a ser igual. Entonces también hubo una situación que me llevó a pensarlo esto un poquito antes de la operación, porque hubo un momento en que me agredió de más y tuve que salirme corriendo de la casa porque me aventaba todo lo que tuviera, ceniceros, platos, me aventó la comida a las paredes y fue todo un drama. Mi hijo, el chiquito, se fue a meter al closet llorando, yo me salí de la casa y el otro hijo no estaba, ya las niñas ya no estaban. Y entonces me encuentro en la casa, en la calle llena de agua de Jamaica bañada y llorando en la calle. Y me dice, mamá, ¿qué haces aquí? ¿Su mamá? Mi hijo. Okay. Mi hijo me dijo, mamá, ¿qué haces aquí? Le dije, no, nada. Me dice, ven, vamos a la casa. Le dije, no, yo no quiero ir a la casa ahorita. Me dijo, vamos a la casa. Pues mi Germán tenía como 14 años. Y entonces cuando entramos a la casa, le dice él, el papá, ya, seguro tu madre ya te envenenó. Entonces mi hijo lo único que hizo fue irse directamente con él, lo agarró de la camisa y le dijo, la próxima vez que le hagas algo a mi mamá, te voy a romper la madre, pero como hombre. Y lo empujó y se metió a su cuarto a romper el closet. Y ahí yo dije, no, esto no puede volver a pasar. O sea, yo no puedo ser la causa o generar el drama entre un padre y un hijo de esta manera, ¿no? Entonces, a partir de ahí decidí que yo ya lo iba a dejar, pero le tenía mucho miedo, muchísimo miedo. Yo pensaba cómo iba a decir las cosas, cómo iba a actuar, pero a la hora que yo lo tenía enfrente no podía ni hablar, no me salían ni las palabras. Entonces me opero y me reafirmo en que lo que quiero es dejarlo, en lo que quiero es otra vida, bla, bla, bla. Me recupero, dije, me tengo que recuperar físicamente para poder enfrentar lo que venga. Y un día le pedí el divorcio y me corrió de la casa. A las 11 de la noche me sacó en pijama a la calle y ya no regresé. ¿Pero a sus hijos? Se quedaron en la casa.
Nada más me sacó de la casa, me dijo, mañana ven por tus porquerías, de 4 a 6, que él estuviera en la casa porque así iba a ir a trabajar. Y a los niños no los vas a volver a ver. ¿Qué pasa cuando te dicen esto? O sea, creo y estoy segura que la mayoría de los hombres que son maltratadores siempre te toman por el lado de tus hijos, ¿no? Claro, porque saben que son tu debilidad, saben que todo lo que tú has podido aguantar o has podido sobrevivir ha sido por tus hijos. Ha sido, como dicen, tú te aguantaste porque quisiste. No es cierto, eso es bien falso. La gente no se queda en un lugar porque tiene que sufrir o porque quiere sufrir, es que no tienes la forma de liberarte. Eso es definitivo, no hay quien quiera vivir sufriendo porque me gusta que me peguen, me gusta no comer, me gusta que mis hijos no tengan ropa, me gusta, o sea, no quieres eso, pero no tienes forma de salir adelante. ¿Qué crees que fue lo que te faltó? ¿Confianza? Tener autoestima, en primer lugar, tener autoestima y confianza y seguridad en mí misma. O sea, si todo el tiempo desde chica te dicen que eres torpe, que no sirves para nada, que eres fea, que cualquiera podría sentirse agradecida de tener un lugar donde dormir, ¿me entiendes? O sea, antes di que te doy de comer y cosas así, pues no tienes autoestima, nada más estás viviendo por vivir. ¿Y no te dejaron vivir tu sueño de estudiar idiomas, de hacer? Nada. Era una persona, mira, por ejemplo, con 4 hijos nunca tuve una lavadora. Entonces tenía yo que lavar la ropa y todavía llegaba y decía, ¿qué? No has hecho nada en todo el día. Cuando los niños no estudiaban o no pasaban materias, a la que le gritaban era a mí, porque ¿qué había yo hecho que no habían estudiado los niños? O sea, a todo mundo le liberaba de problemas menos a mí. Todos los problemas eran míos. Hubo el tiempo incluso que hasta los sacó de la escuela para que yo fuera su maestra. Y él checaba que hubieran estudiado y hacer esto, ¿no? Entonces era una vida de veras que no te puedes librar, no es fácil, no es fácil. Pero bueno, me corre de la casa y pues sí, empecé a sentir hambre, empecé a sentir muchas cosas, pero dije, pero ahora es mi momento. Entonces me estaba diciendo que, pues que cuando se sale de su casa sintió hambre. Ajá, pero pues ya sola y pues bueno, fui a recoger mis cosas y fue cuando me reafirmó que no iba a volver a mis hijos y yo le dije, mira, el hilo que yo tengo con mis hijos, ese tú no lo vas a romper y podrás evitar que los vea, pero que los ame y ellos me amen, eso sí nunca lo vas a poder evitar. Entonces, pues si tú quieres quedarte con ellos, quédatelos, porque primero tengo que ver ahorita por mí para poder ver por ellos en un futuro. Entonces me puse a trabajar, trabajé vendiendo serigrafía, tarjetas de impresión, muchas cosas, hasta que me topé en un trabajo que me encantó. Trabajé 10 años en una joyería dentro de los hoteles Iberostar, fue el primer trabajo estable que tuve. Fui muy feliz, tuve la oportunidad de aprender algo que siempre me había encantado, pude aprender un poco de alemán, practiqué mi inglés, aprendí palabritas en francés, palabritas en italiano, me encantaron las ventas y aprendí a salir adelante y gracias a ese trabajo me di cuenta que yo tenía valor, que yo era importante, que yo era una persona capaz de salir adelante, de salir bien. En 10 años me pude hacer por trabajo, que trabajé trabajos doblando turnos, me pude hacer de mi casa, me compré un coche, y pues aprendí a salir adelante, aprendí a trabajar, aprendí a hacer muchas cosas. Obviamente, pues la cuestión con los hijos sí se enfrió porque se quedaron con el papá, les puso seguridad para que yo no me acercara, mala onda. Oye, pero no tenía dinero para darles de comer, pero sí tenía para darles seguridad, ¿no? Bueno, es que fíjate lo que son las cosas. Cuando me separo, cuando me corre de la casa, porque no es que yo me haya separado, me corrió de la casa, pero yo decidí ya no regresar, pasara lo que pasara, perdiera lo que perdiera, pues no iba yo a perder mi vida, porque yo ya estaba con la vida más perdida que nada, ¿no? Entonces dije, no, de aquí voy a salir yo adelante, pero pues no hubo que me venciera.
no hubo que me venciera. Entonces, sí se puede salir adelante, con muchas tristezas todavía. A la fecha hay cosas con los hijos que no se han limado, porque a mí no me gusta estar poniendo dedos en las llagas y decirles, no, tu papá me hizo, o sea, eso para mí ya no vale. No tengo por qué estar regresando atrás al pasado, pero las cosas se acomodan. Tarde o temprano esto se va a acomodar y las cosas van a tomar su curso y mis hijos me verán también de otra manera, ¿no? También falta crecer. ¿Cuántos años tenías cuando te separaste, literal que ya dijiste ya y empezaste a trabajar por tu cuenta sola? 42. Bastante grande, dejé pasar muchos años, dejé pasar los mejores, tal vez los mejores años de mi vida, pero no los pierdo porque mis hijos valieron la pena, porque pese a sus caracteres y lo que tú quieras, son muy nobles, son chicos buenos, son bastante buenos. De hecho, el chico un día regresó, él es buzo, y regresó un día de su viaje porque vive en Bahamas y me dice, me termino de pagar mi casa. Me dijo, mamá, quiero saber cómo está la onda de la deuda de tu casa. Fuimos al banco, liquidó lo que se faltaba, me pagó las escrituras y me dijo, ahora sí, mamá, ya puedes estar a gusto, ya tienes tu casa, ¿no? O sea, yo había pagado gran parte, pero pues la liquidación vino de parte de mí, del hijo, que el papá decía que... ¿Qué sientes? O sea, ¿qué sientes ahora, después de no sé cuántos años han pasado desde que te separaste? 26 pero son años. 26 años, has vivido más tiempo sufriendo que siendo feliz. Pero, ¿ha valido la pena? Pues sí, claro que sí ha valido la pena porque me di cuenta, estás en un marasmo de vida de repente en que tampoco aprecias muchas cosas de tus hijos, porque también estás viendo, ay, que es esto y lo otro, y no se peleen, y miles de cosas, ¿no? Estás en un marasmo de vida, pero también te das cuenta cuando ya estás lejos y empiezas a tener claridad de vida y empiezas a reaccionar y dices, pues esto estuvo bien, esto estuvo mal, no fui tan tonta, no fui tan esto, a lo mejor perdí muchas cosas, pero valieron la pena. ¿A qué voy? A que, por ejemplo, ahora, yo tengo que agradecerle mucho a Anita muchas cosas. Anita llegó en un momento de mi vida en el que necesitaba yo aprender algo más todavía. Aprendí con ella que somos muy frágiles en la vida. No sabemos en qué momento se pueda perder ese hilo que nos tiene conectados a la salud mental, a la salud física, a la salud emocional. Pero el verla, el poder tener el privilegio de poderla ayudar, de estar con ella, de poder decir, hay alguien que sí me necesita, porque eso es algo muy bonito con ella, porque ha sido un aprendizaje impresionante de entereza. Anita es una persona íntegra, de una entereza formidable, que en los años que trabajé con ella nunca tuve un mal momento. Tal vez yo sí fui con ella medio violenta una vez, pero no de maltrato, sino de, ¡ay, ya decídase! O cosas así, ¿no? Pero me enseñó a que tengo que ser más prudente, más paciente. Más paciente. El hecho de involucrarte en una enfermedad como la de ella, pues tienes que documentarte. ¿Qué enfermedad tiene ella? Ella tiene un Parkinson con una atrofia cerebral multisistémica. Es un tipo de Parkinson muy agresivo y pues no, su cuerpo no vibra, no tiembla, pero su atrofia cerebral es muy seria, ¿no? Entonces esa entereza que ella tiene, esa forma de enfrentar su enfermedad, de enfrentar su vida, siempre con una sonrisa para nosotros, siempre siendo pues dulce y tierna, es una gran enseñanza. Anita ha sido una gran enseñanza y creo que pues vino a complementar muchas cosas de mi aprendizaje ya después de que pude liberarme de una mala persona, ¿no? Oye, y ya para terminar, porque sé que también
es importante y tienes tiempo limitado. Solamente me gustaría que si tú pudieras decirle ahorita a esa mujer que se iba a casar para salirse de su casa, algo a ti misma, ya con toda la experiencia vivida, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a Lorena? ¿O qué le dirías a Laura, a Elena? Pues antes de que se tomara esa decisión, aprende a vivir, aprende a ver lo que hay a tu alrededor, documéntate, crece mental, moral, de todas formas, tienes que crecer para tomar una decisión que tomábamos tan a la ligera, de casarte. Porque pues también estaba el pensamiento de que te vas a casar, pero para toda la vida. O sea, no te casabas con la idea de, ay, pues total, si no funciona me divorcio. O sea, no eran los conceptos que teníamos. Pero en el fondo yo pensaba, pues total, si no funciona, sí me divorcio, ¿no? Pero pues no tuve la oportunidad. Pero sí yo le diría a todas las mujeres antes de tomar una decisión, que se fijen bien en el tipo de persona, porque tenemos flashes y no haces caso. Dinos qué tipo de flashes tú notaste y dejaste pasar. Por ejemplo, y lo tengo muy presente, él no comía carne y fuimos a comer a un lugar y yo pedí carne y me dijo, ¿cómo es posible que comas carne si yo no como carne? Dije, pues es que el que no come carne eres tú, no yo. Se suscitó el primer problema, el primer gran problema, pero nunca imaginé que este iba a ser el primero de miles de problemas, muchos. Pero qué sencillo, ¿no? O sea, decir, bueno, pues tú no comes carne y yo sí, o al revés, no debería ser un problema. ¿No? No debería o sea, él no debería de decirte qué comer, que ese es el principal problema, o sea, a él no le debería afectar tus acciones, al contrario, debería apoyar, debería notarte, hacer crecer contigo, o sea, son detalles muy pequeños que hacen una diferencia. Que hacen una gran diferencia, pero te digo, todas pasamos por flashes que no ves, bájate la falda, no te pongas ese pantalón, no le contestes así a fulano, siéntate, mejor no opines. O sea, él era una persona que si yo decía una opinión, ¿ya a ti quién te pidió tu opinión? Enfrente de todo el mundo en una cena y cosas así, hasta que aprendes a quedarte callada. Y no te dejes, siempre hay luz, siempre hay que documentarse. Si tú estás en una mala relación, documéntate. Aprende, a lo mejor estás con un narcisista y no sabes lo que es un narcisista y estás viendo comportamientos que no entiendes porque te lastiman continuamente, siempre se están tomando revanchas y te están pisoteando y tú ahí estás comprobando que eres linda y no vale la pena. Pierdes tu tiempo, pierdes tu vida con personas que no valen la pena. Entonces, sí, eso siempre hay una luz al fondo del túnel, pero prepárate, vive, disfruta, agradece, ámate, cuídate. Tienes que ver por ti misma para que tú seas feliz. Nadie te va a venir a dar la felicidad está dentro de ti. La felicidad está en cómo enfrentas la vida, la felicidad está en tu tranquilidad, en tu forma de comportarte, pero documéntate, no te quedes en una relación donde no vas a triunfar, nunca vas a triunfar. Ay, pues muchas gracias por tus palabras, de verdad eso nos sirve a todas y de hecho Ojalá. esta entrevista es para eso, o sea, para concientizar a todas esas mujeres que a lo mejor están pasando por una situación difícil, una situación en la que no ven la salida, porque creo que todas en algún momento de nuestra vida hemos pasado por algo que dices, híjole, ¿cómo le hago? Sí. Pero como dices, o sea, tal vez no es como tal leer, tal vez es refugiarte en otra cosa, si a lo mejor la música, tal vez con tus amigas, tal vez con una maestra, o sea, tal vez buscar ayuda de otro tipo, ¿no? Sí, fíjate que lo que dices es muy cierto. Yo, aparte de leer y de documentarme y de aprender muchas cosas que me gustaban, la música fue mi sostén. La música es todo para mí. Y concluyo, y te quiero decir una cosa, del novio con el que terminé para casarme, ahorita estamos juntos. Y estamos muy contentos. Entonces, todo está bonito. Y ¿Cómo se llama el afortunado? El afortunado se llama Jorge.
Jorge, muy Ajá. bien. Entonces, Ese sí pues, queremos saber su nombre, el otro no, el otro no. al otro nada más lo llamo Rendo. El innombrable. Pero bueno, después de todo, mis 4 hijos valen la pena, la vida vale la pena. Me cuesta todavía mucho trabajo superar muchas cosas, pero ahí vamos, ahí vamos. Gracias, Anita, Pues, por la oportunidad. sí. Gracias, Paola, muy linda, muy Muchas contenta de gracias. estar aquí y pues que sea un momento que sea válido para otras personas, que siempre crezcan. Pues muchísimas ¿Ok? gracias, Gracias. muchas gracias. Me dio mucho gusto conocerte. Gracias igualmente. Y pues esto es todo por hoy y pues muchas gracias por vernos. Espero hayan aprendido mucho. Creo que hay algo que es fundamental que hayamos aprendido en esta entrevista y es que ser madre es difícil, pero es el papel más importante de una mujer. Si tú eres una mala madre y no escuchas a tus hijos, si no les das ese amor que hace que esa persona se sienta con una autoestima fuerte, no vas a poder hacer que rompan esos patrones, que las hagan ser mujeres fuertes, mujeres que realmente se realicen en la vida, que no sientan miedo de decir no quiero, porque a veces el decir no quiero es algo que muchas no sabemos decir. Y eso puede hacer que toda tu vida se derrumbe. Recuerda, el no es algo que desde pequeño debes de poder decir, o sea, no puedes no saber decir no como mujer, es algo traumante, o sea, es algo que no te debe de pasar. Si por alguna razón, y no me vas a dejar mentir, ¿cuántas veces por no decir un no fuiste infeliz? Todo Entonces, el tiempo. el decir Hay no, que saber decir hay no. que saber decir no y aprenderlo desde pequeña. Eso, seas hombre, seas mujer. Esto es Motivadas, nada nos detiene. Y pues hoy aprendimos la importancia de decir no, la importancia de ser buena madre, la importancia de tener un nombre, la importancia de salir de tu problema, de seguir adelante, de si hay que dejar a los hijos regresan a ti cuando eres una buena persona. Sí, sí, definitivamente, porque como te digo, la felicidad está dentro de uno, nadie te la viene a dar. Entonces tú tienes que luchar y trabajar por tu felicidad para que te sea más noble tu pasar por esta vida. Pues ¿no? muchas gracias. Y pues eso es todo. Gracias y pues seguimos en Motivadas, nada nos detiene. Gracias, buenas tardes.